una vez más, quiero entonces leer con ustedes y que me acompañen a leer el versículo 17. Dice, capítulo 3, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué hay por debajo de este versículo? Es lo que vamos a estudiar. ¿Qué vamos a estudiar, pastor? Puntualmente vamos a estudiar el versículo 18 y el versículo 19. De allí específicamente vamos a extraer algunos puntos para compartirlos, estudiarlos y meditar en ellos. Ruego a Dios, a la verdad, que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones y que hable a través de su palabra a todos los que van a escuchar esta enseñanza en esta mañana. Pero ojalá se quede en nuestra mente y en nuestro corazón, porque hay mucho aquí. Ok. En el versículo 17, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí. Y en términos generales, lo que él dice en el versículo 18 es, cuídense, porque también hay un grupo de personas de los cuales yo ya he hablado mucho en tiempo pasado, que tienen una vida la cual no es digna de imitar. Ojo con esto. En términos generales. Sin embargo, en el versículo 18 y 19 hay una descripción muy puntual de ese tipo de personas de las cuales el apóstol Pablo ya había hablado con anterioridad y les había dicho, hey, tengan cuidado. Yo les pido que sean imitadores de mí, pero de este tipo de personas no sean imitadores. Se las voy a describir y les voy a decir además, dice el apóstol Pablo, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Entiende lo que le digo? Bien. Dice el versículo 18, porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué les dije que había en el versículo 18 y 19? Una descripción. No sé si alguna vez usted lo haya notado, pero el versículo 18 y 19 tiene una descripción clara, no del tipo de persona que ha de ser salva, sino del tipo de persona que va rumbo a la perdición. Esto, escúcheme, es relevante e importante y es necesario que todo aquel que escuche y lea lo que está aquí le preste muchísima atención a esto. Bien, repito, el apóstol Pablo dijo, hermanos, sean imitadores de mí. Ya les di un ejemplo. He hecho esto, pero no imiten, por favor, dice él, a este tipo de personas. ¿Quiénes? Vamos a mirar varias cosas. Lo primero que quiero que veamos en el versículo 18 es que de aquellos de quienes no debemos tomar ejemplo, dice el texto, son muchos. Y el apóstol Pablo claramente dice, porque por allí andan muchos. Nosotros debemos saber, escúchame, que con relación a nosotros,
los que hemos creído por la gracia y misericordia de Dios, y aquellos que no han creído, nosotros somos una minoría, y los que no han creído pueden representar una gran mayoría. El apóstol, cuando le dice a ellos, por allí hay muchos, ellos debieron pensar que ellos eran un pueblo llamado, escogido, redimido, que estaban en medio de la mayoría en comparación a ellos, que estaban en perdición e iban rumbo a la perdición. Ellos necesitaban saber, los hermanos de Filipos, que ellos no constituían la mayoría, sino que ellos constituían la minoría. Pero que no por ser el remanente y la minoría estábamos en desventaja, porque no se trata de quién tiene la ventaja, si la mayoría o la minoría. Se trata de que seamos conscientes que en muchos contextos los creyentes somos pocos y los no creyentes, ojo con esto, son muchos. Si usted me pregunta, pastor, ¿cree usted que en el mundo hay hoy día más salvos que perdidos? Mi respuesta es, creo que a la vista, hay más perdidos que salvos. No significa que estemos en desventaja, significa, por el contrario, otras cosas. Que en medio de toda esta multitud de personas que viven en perdición, en rebeldía y en dureza de corazón, nosotros hemos sido bienaventurados de que en medio de una gran multitud Dios haya sido compasivo con nosotros y nos haya revelado su nombre para que nosotros hoy día no seamos de aquellos que se pierden, sino de aquellos que se salvan. Pero Él les dijo, quiero que sepan que por allí, dijo, hay muchos y andan muchos, de los cuales, dice Él, os dije muchas veces. Y ahora Él dice, una vez más se los digo y se los voy a decir llorando. Yo me hice una pregunta cuando estaba estudiando este versículo y es la siguiente. ¿Qué es lo que estaba provocando en el apóstol Pablo un llanto? Porque al ser humano no lo hace llorar cualquier cosa. Había algo que él consideraba aquí, que impactaba tanto su corazón, que siempre que hablaba de este tipo de persona, él lo hacía con lágrimas en los ojos. El apóstol Pablo era alguien que después de su conversión, escúcheme lo que le voy a decir, aprendió tanto con relación a nosotros y a diferencia de nosotros, y lo digo con todo el corazón, aprendió tanto a diferencia de nosotros, a amar al Señor y amar la cruz, que todos aquellos que tenían pensamientos y opiniones contrarias a la cruz de Cristo, a él le provocaban un lloro. No sé si usted me entiende. Digo, diferente a nosotros, escúchame. ¿Por qué? Porque yo personalmente, hablo de mí, creo que me falta mucho amor sincero por el Señor. Yo voy a hablar de mí. No sé usted, pero hablo de mí. Amo tan poco al Señor. Todavía amo tan poco su cruz porque sé que la desconozco todavía mucho. Que todavía el escuchar personas hablar en contra de la cruz y ver tanta dureza de corazón y tanto cristianismo falso, todavía no provoca lo que en el apóstol Pablo provocaba, lloro. Él dice, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y les voy a decir una vez más, y se los voy a decir llorando.
Y él dice, esos, dice él, son enemigos de la cruz de Cristo, dice él. Y el hecho de que sean enemigos de la cruz de Cristo me quebranta tanto, me parte tanto el alma que cuando hablo de ello me hace llorar. Este hombre para mí es uno de los que más expresó amor por el Señor. Le amaba tanto que quería imitarlo en todo, aún en su sufrimiento y en su muerte. Y cuando escuchaba algo en contra del mensaje de la cruz, le provocaba dolor y tristeza y lo hacía llorar. Y exhortaba a la iglesia, tengan mucho cuidado porque por allí no andan pocos, sino muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y lloro por ello y me da tristeza por ello, pero también lloro por ustedes para que no sean arrastrados por esos enemigos de la cruz. Yo digo, él no solamente amaba al Señor, sino que tenía un profundo celo. Frente a nosotros dicen los hombres cualquier cosa acerca de Cristo y nosotros a veces reímos, callamos y lo aceptamos. Pero Pablo no toleraba que de Cristo se dijera cosa que no fuera cierta. Tenía un celo profundo. Celo que sé que a nosotros nos hace falta. ¿Qué significa aquello que él quiso decir o que dijo o que quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo, por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo? ¿Qué en sí es ser enemigo de la cruz de Cristo? Si está anotando, por favor, tome nota. Cuando el apóstol Pablo dijo, por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, quiso decir, son opositores uno. Y usted dirá, pastor, ¿cómo es posible que la obra de la cruz tenga opositores? Sí. Tanto espirituales como carnales. El diablo es un gran opositor de la cruz de Cristo. El mundo es un gran opositor de la cruz de Cristo. Y los incrédulos son opositores de la cruz de Cristo. Los hombres hacen todo lo posible para borrar de sus mentes, de sus corazones, de la historia, de la vida de los hombres, todo lo que tenga que ver con Dios y con Cristo mismo. Históricamente ha habido un montón de ataques en contra del Señor, escúchame, en contra de su divinidad, en contra de su persona y en contra de todo lo que tenga que ver con Cristo, incluso la iglesia, ¿sí sabía? Históricamente, desde el primer siglo. No es extraño que cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, desde el primer siglo, segundo, tercero, cuarto y quinto, la persona de Cristo y su obra haya tenido tantos opositores. Ha habido en la historia de la iglesia gente que se ha levantado negando que nuestro Señor se haya encarnado. Escúchame. También han tratado de negar de que Cristo sea desde la eternidad y por la eternidad. Han tratado de negar de que el Señor sea Dios verdadero en esencia. Han tratado de negar su realidad en la historia, la obra de la cruz, y han tratado de negar la eficacia de la cruz. Y el catolicismo romano tiene gran culpa en esto. Escúcheme por qué, pastor. Porque dentro de su doctrina y su tradición, la cruz de Cristo no es suficiente, escúcheme, para justificar al hombre, sino que el hombre tiene parte en la justificación para salvación. Esto es ser un opositor y un enemigo de la cruz de Cristo y no se puede aceptar. Allí tenemos a los testigos de Jehová, grandes enemigos de la cruz de Cristo. Cuando él dijo, por allí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, son grandes opositores. ¿Qué más significa? Que son enemigos de su encarnación, enemigos de su deidad, enemigos de su concepción virginal, enemigos de qué más? De la naturaleza suya, enemigos de la iglesia que pertenece a él y que él compró con su sangre.
Pero también él trató de decir, por allí andan muchos que viven como si la cruz de Cristo no sirviera para nada, o que viven como si la cruz de Cristo no tuviera ninguna razón de ser. Escúchame lo que le voy a decir. ¿Sabe cómo vive el mundo? Vive así, se lo voy a describir. Vive como si lo que sucedió hace más de 2000 años no tuviera razón de ser alguna. Ignorando, olvidando y haciendo de lado que lo que sucedió en esa cruz es lo que garantiza la salvación de todo aquel que cree. Esa cruz y la fe en lo que allí sucedió es la única forma de que los hombres escapen de una condenación eterna, pero viven como si esa cruz no significara nada. Hay otros que la han hecho una vanidad, la hacen de madera y se la cuelgan en el pecho, que sirve de llevarla en el pecho si no se cree lo que allí sucedió. Cuando él dijo, por allí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, también se refirió a aquellos que amaban su justicia propia y desechaban la justicia del Señor. Pero antes de pasar al versículo 19 y exponer con los puntos que hay allí, quiero hacerles una exhortación. ¿Cuál, pastor? Sea celoso de la cruz del Señor. Cuando alguien hable de la cruz de Cristo o de Cristo mismo, sea celoso. Cuando alguien le diga Jesucristo no es Dios desde la eternidad, dígale que está equivocado. Que Jesucristo es Dios en esencia con el Padre y con el Espíritu de Dios. Que no se encarnó, dígale que eso es falso. Pero ame la cruz de Cristo, esa obra en la cruz, y sea celoso. Pastor, es que me hago enemigo. Aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, versículo 19, voy a tratar de exponerlo y quiero que usted entienda esto. Dice el texto, el fin de los cuales será perdición. Dice él, ¿saben cuál es su final? Dijo él, de aquellos que son enemigos de la cruz, de aquellos que no se acercan a los pies de la cruz, que no reciben, no creen y no aceptan. ¿Saben cuál será su final? Quiero que por favor tome su Biblia y ponga los ojos en el versículo 19, Filipenses capítulo 3. ¿Saben cuál será su final? Vamos, no titubee porque la Biblia no titubea. El fin de los cuales será perdición. No titubee, no dude, no vacile. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia no titubea. ¿A qué se refiere con que la Biblia no titubea cuando dice esto? No vacila. Lo dice porque es una verdad y punto. Y lo dice por amor a los hombres, pero también para justicia de los hombres y para verdad en medio de los hombres. Todo aquel que es enemigo de la cruz, que no abraza la cruz del Señor, que no se vuelve dependiente de lo que Cristo hizo en la cruz, que no se entrega a la justicia ya alcanzada, que no recibe a Cristo como el único Salvador, que no cree en Él, que no se humilla ante Él y no lo hace Señor de su vida, se constituyen enemigos de la cruz de Cristo y por lo tanto la Biblia dicta una sentencia firme. ¿Cuál, pastor? El fin de los cuales será perdición. No hay aquí un tono blando en afirmarlo. No hay aquí falta de firmeza, no hay falta de claridad. Hay suficiente claridad para que usted lo lea, yo lo lea y los hombres lo escuchen. El fin de los cuales será perdición. No hay confusión allí, no hay. ¿Usted entiende eso? No hay confusión. Léalo. ¿Qué dice el texto? Por allí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay un final para ellos, el cual es perdición. No titubee. Eso es la Biblia, la verdad. Los hombres podrán decir otra cosa, no estar de acuerdo con lo que dice allí, pero todo aquel que su fe genuinamente no esté en el Salvador, tiene un final. Juan capítulo 3, versículos 15 al 16. Si la Biblia dice que
hay un fin para el que es enemigo de la cruz de Cristo. Y que el fin de aquellos que no conocieron el Evangelio es perdición. Quiero decir que el Evangelio todavía sigue anunciando lo siguiente. ¿Qué cosa? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Y esto tenemos que anunciarlo. ¿Está conmigo? Tenemos que ser claros en anunciar que Dios dicta una sentencia firme y clara, pero que también todavía el nombre del Señor se siga anunciando como aquel por medio del cual los hombres pueden ser salvos y no condenados. Y el 16, que es muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Si el fin de los que son enemigos de la cruz de Cristo es perdición, hay que decirles y anunciarles que hay una forma de escapar, de ser salvo, y Dios ha dispuesto un solo camino, un solo mediador, y este se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero los hombres deben dejarse de amar a ellos mismos y amar al Salvador. ¿Entiende eso? El resto del versículo 19 dice otras cosas más. El fin de los cuales será perdición. Hágase una pregunta. ¿Cómo es la vida de aquellos que van rumbo a la perdición eterna? ¿Cómo es, pastor? ¿Dice la Biblia algo acerca de ello? ¿Muestra cuál es el reflejo de su conducta? ¿Cómo viven? ¿Qué hacen? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo andan en este mundo? Aquellos que su fin ha de ser la perdición. Hay algo en la Biblia, ahí está, en el versículo 19. Allá hay claridad. Y yo quisiera que ninguno de ustedes se identificara con estos versículos, sino que todos ustedes pudieran dar testimonio que de este tipo de vida ustedes fueron rescatados. Pero si ustedes están aquí descritos, entonces me temo que ustedes necesitan ser salvos hoy. Versículo 19. El fin de los cuales será perdición. Primero, cuyo Dios es el vientre. ¿Qué significa eso? Cuyo Dios es el vientre. De los que van rumbo a la perdición, su Dios es el vientre. ¿Qué significa eso? Venga, preste atención, por favor. ¿A qué se refiere la Escritura cuando menciona el vientre? Si tomamos esto literalmente, hablamos de el estómago. Pero esto no solamente enseña que aquellos que van rumbo a la perdición solo viven para comer. Escúcheme, no habla más. Cuando nosotros leemos la Escritura acerca de que cuyo Dios es el vientre, nos está hablando sobre todo del placer. Y menciona la comida o comer o vivir solo para comer, para darnos a entender que aquel que va rumbo a la perdición vive solo para satisfacer sus deseos y sus apetitos. Pero escúcheme, su Dios o el Dios de los que van rumbo a la perdición no es el Dios de la Biblia. Es su propio vientre. Significa que el Dios de ellos son ellos mismos, siendo sus deseos sus dioses. Y hacen todo para satisfacerse a sí mismo y tener satisfecho aquello que constituye sus propios dioses, a quien adoran y por quien viven. Y aquellos que van rumbo a la perdición, escúchenme, viven solo para sí. No sé si entiende lo que eso significa. Solo se preocupan por ellos. Su mayor preocupación son ellos mismos, satisfacerse a ellos mismos, sentirse satisfechos con ellos mismos, vivir para ellos mismos, trabajar para ellos. Solo viven en torno a ellos, lo que sienten, lo que desean y cómo satisfacer siempre aquello que desean. Nunca piensan en Dios. Quien no piensa en Dios muestra una vida que simplemente está conduciéndose y va rumbo a una condenación eterna. Viven para ellos y ellos son su propio Dios. Esto es tremendo, hermano.
¿Por qué? Porque a veces yo escucho de personas que son cristianas, pero no son cristianas. Todavía veo en sus vidas que se aman tanto a ellos y viven simplemente para ellos, que tengo sospecha de que van rumbo a la condenación y no a la salvación. ¿Cómo luce la vida de un salvo? Escúcheme, preste atención. ¿Cómo luce la vida de un salvo? Alguien que no va a la condenación, sino a la salvación. Lo primero, tiene un Dios a quien adora, ama y sirve con toda su mente, alma y corazón y fuerza. ¿Entiende eso? Es amar a alguien fuera de usted, más que a usted, que sacrifica todo por él y no solamente por usted, que sacrifica usted su propio tiempo, hasta su propia vida si es necesario, por aquel Dios que está fuera de usted, que existe desde la eternidad y por la eternidad. Pero aquellos que viven solo para sí, piensan solo en ellos, es una vida cuyo fin es la condenación. Yo no sé si me entienden en este punto. Pero yo no estoy puesto aquí para vivir solo para mí y para lo que yo quiero, deseo y anhelo. Estoy aquí para amar al Señor, vivir para Él, anhelarle y desearle por encima de todas las cosas. ¿Sabe qué me da tristeza? Que nosotros como cristianos somos todavía muy idólatras, pero no de los ídolos que adoran otras religiones. Somos muy idólatras de nosotros mismos. Esto es terrible. Amamos tanto nuestro bienestar que no somos capaces de sacrificarnos por nada que tenga que ver con Dios. Esto es tremendo. Así vive el mundo. Solo para ellos los 7 días a la semana. Les importan solo ellos, viven para ellos, satisfacer sus deseos y solo ellos. Nada que ver con Dios. Hoy es el día del Señor. No les interesa porque no les importa Dios. No les interesa la Biblia porque es el libro de Dios y como no quieren nada con Dios, no les interesa nada ese libro. No les interesa orar porque no quieren hablar con Dios, pues ese tiempo lo siguen necesitando para ellos mismos. No se puede vivir así y pretender entrar al cielo. No, hermano. Me duele con todo el corazón, pero no se puede. No se puede, no se puede. A Dios hay que amarlo porque Dios es digno de ser amado y hay que sacrificarse por Él, vivir para Él y vivir una vida en obediencia y consagración a su nombre y en obediencia y sujeción a su palabra, teniendo una vida de comunión y devoción con Él. No se puede vivir ignorando a Dios y pretender entrar al cielo. No se puede. En el cielo Dios gobierna y nosotros somos gobernados por Él. No se puede. Pero estos que van rumbo a la perdición, no solo su Dios es el vientre, sino que dice además la Escritura, cuya gloria es su vergüenza. ¿Sabe qué significa eso? Preste atención. ¿Sabe qué significa? Significa que ellos se glorían de aquellos que debiera de avergonzarles. Cuya gloria es su vergüenza. De lo que debieran de avergonzarse es lo que para ellos significa gloria. Es de lo que se enorgullecen. Todo aquel que se enorgullece de aquello que es pecaminoso va rumbo a la condenación. Sí, así es. Usted no ve la sociedad que va rumbo a la perdición. ¿Quiénes son las personas ejemplares en la sociedad? Aquellos que son personas que tienen una vida desbordante de pecado y de inmoralidad, pero son el ejemplo de esta sociedad. De ellos debieran de avergonzarse, pero son ellos aquellos de los cuales esta sociedad se enorgullece. Triste eso y lamentable. Eso es el reflejo de que van rumbo a la perdición. De lo que se avergüenzan, no se avergüenzan, se enorgullecen. De lo que debieran de llorar, no lloran, sino lo aplauden. De lo que debieran de rechazar, no lo rechazan, lo aceptan. Así es la vida de todo aquel que va rumbo a la perdición. Aman la maldad y aman el pecado. Pero también me temo que muchas veces nosotros nos enredamos en lo mismo. De lo que debiéramos de enorgullecernos, no nos enorgullecemos. De lo que debiéramos de rechazar, abandonar y detestar, no detestamos, sino que amamos. Y tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Pero la vida de alguien que va rumbo a la perdición es el tipo de vida que no se avergüenza del pecado, sino que lo acepta, lo apoya y lo promueve. Por eso ser salvo es ir en contracorriente del mundo. No aprobamos lo que el mundo aprueba, no aplaudimos lo que el mundo aplaude, no recibimos lo que el mundo recibe y condenamos lo que ellos le dicen sí.
¿Cómo más luce la vida de alguien que va rumbo a la perdición? No solamente su Dios es el vientre, no solamente cuya gloria es su vergüenza, sino que al final dice que solo piensan en lo terrenal. Así luce la vida de alguien que va rumbo a la condenación. ¿Cómo? Solo piensa en lo terrenal. Al hombre caído, al que va rumbo a la perdición, cuando usted le habla de lo celestial, lo desprecia, lo menosprecia. Ese es el fiel reflejo de que van rumbo a la condenación. Cuando usted le habla de lo celestial, le predica de lo celestial, lo desprecian, lo menosprecian y muchas veces, aunque no lo digan, lo desprecian con sus actos. No está en su corazón. No se preocupan por lo celestial, no procuran lo celestial, no promueven lo celestial, no desean lo celestial, no anhelan lo celestial. Y usted dirá, pastor, ¿hay forma de pensar en lo celestial, buscar lo celestial, amar lo celestial, estando aún aquí en la tierra? Sí. La Biblia es de inspiración divina, celestial es. La oración es algo celestial. La obediencia es algo celestial. El servicio a Dios es algo celestial. Tratar de todos los días conocer cuál es la constitución de Dios, su naturaleza y del cielo es algo celestial. Y debe lo celestial, escúcheme, ocupar gran parte de nuestros pensamientos durante toda la semana. Le voy a hacer una pregunta a usted que se supone que no va rumbo a la condenación, sino a la salvación. Una pregunta. ¿Cuánto del tiempo de su semana usted aparta para meditar en Dios y en las cosas celestiales? Se lo pregunto porque la vida de los que van rumbo a la condenación es una vida de simple pensar en lo terrenal. Nos importa tampoco el cielo, que no nos importa estudiar el cielo. Nos importa tampoco Dios a veces, que no nos interesa estudiar a Dios. Pastor, ¿qué se esconde detrás de solo pensar en lo terrenal? Primero, quien piensa solo en lo terrenal carece de una esperanza eterna. Después de la muerte, no habrá nada celestial para ellos porque en la vida no pensaron tampoco en ello. Los que piensan en lo celestial desde ya anhelan lo celestial. Entonces la vida de un creyente, ¿cómo se debe componer? Estoy en la tierra, participo de las cosas de la tierra, pero no toda mi vida tiene que ver con cosas terrenales, sino que también tienen que ver con cosas celestiales. Dios no quiere que tú te encierres en un cuarto los 7 días de la semana, las 24 horas del día, simplemente a contemplar lo celestial. No. Es que viviendo en este mundo ames más lo celestial que las cosas de este mundo. Tomes un tiempo importante de tu vida a meditar en Dios, a pensar en Dios y a servir a Dios. A decirle a Dios, Señor, lo tuyo me importa y me importa más que todo. Cristo dijo, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, háganlos en el cielo. No vivan solo para este mundo, vivan también para la gloria de Dios. No piensen solo en lo terrenal, piensen también en lo celestial. Porque el que piensa solo en lo terrenal, segundo, es enemigo de Dios. Y le dice a Dios abiertamente, ¿sabe qué? La idea de la vida eterna, de tu cielo y de una eternidad, no me importa. Así le dicen. Me importa tampoco que no voy a sacar el mínimo pensamiento para meditar en ello. Así lo dicen. Pero quiero preguntarles a ustedes, mis amados, rumbo hacia dónde vamos, usted y yo. ¿Cuál cree usted que su destino y su final si muriera el día de hoy? ¿Iría rumbo a la perdición? ¿O usted está seguro en Jesús? ¿Su vida es una descripción de aquellos que van hacia la perdición? ¿O qué es su vida? Lo que yo sé es que nosotros estamos llamados a vivir una vida en amor a Dios con toda la mente, alma, fuerza y corazón. Y ese tipo de vida es un fiel testimonio, no de aquellos que van rumbo a la condenación y perdición, sino de aquellos que van a la salvación.
este testimonio de amor a Dios por sobre todas las cosas debiera de ser un fiel testimonio de tu vida en mi vida el día de hoy. Si no lo es, debemos examinarnos y hablar con Dios. Y los pecadores, correr a los pies del Salvador si es que quieren escapar de una condenación. Vamos a orar. Señor, gracias.